Buenas tardes, muchachos. Estoy para subirles este segundo video. Me imagino que algunos ya habrán visto la calidad, no es la mejor. Estoy usando la cámara de la laptop. Es la mejor resolución que existe y bueno, vamos a seguir adelante. Como siempre, para empezar una frase, sobre todo esta parte antropológica, recuerden lo que decíamos de la inmanencia y la trascendencia. Según la naturaleza humana, lo interior exige una manifestación en lo exterior. Lo exterior unido naturalmente a lo interior es apreciable y útil. Lo exterior sin lo interior es indignidad e hipocresía. Bien, una vez que hemos realizado el repaso de lógica aristotélica en lo que referencia a los enunciados categóricos y al cuadro de oposición propuesto por Aristóteles, vamos a pasar a la segunda parte que ya habíamos iniciado una explicación preliminar en el aula de clase. Y lo vamos a hacer utilizando, si bien habíamos dicho en el Google Sites que vamos a usar las páginas 3 en adelante, las que están mencionadas, pero vamos a usar la segunda parte de la página 2. De todos modos, aunque no la tengan a la mano, pues aquí viene la explicación. El silogismo aristotélico. ¿Sí? Muy bien. El silogismo aristotélico. Como habíamos hecho una mención referente a que necesitamos claridad para poder manejar la oración, la proposición y la premisa desde el punto de vista de los enunciados aristotélicos. ¿Sí? En ese sentido, vamos a describir con el ejemplo típico que habíamos expuesto, como por ejemplo, todo hombre es mortal. ¿Sí? Segundo, Juan es hombre. Por lo tanto, Juan es mortal. ¿Sí? Este es el ejemplo expuesto típico para explicar un silogismo aristotélico. Vamos a mencionar algunos de los aspectos. El primero de ellos, ¿ven? Está compuesta por algunas proposiciones, que son también oraciones o enunciados aristotélicos. Básicamente, en lo que estamos aprendiendo ahora, recordemos que este enunciado, todo hombre es mortal, es también una oración y una proposición. Pero habíamos mencionado que cuando se coloca dentro de un razonamiento, como es el caso de este silogismo, le damos el nombre de premisa. Y en este caso, como siempre, vamos a hacer mención que la primera premisa que encontramos en el razonamiento se llama premisa mayor. ¿Sí? Y la segunda la llamamos premisa menor. Y por supuesto, aquí tenemos a la conclusión. ¿Sí? Eso es lo básico. Luego, seguimos con la apreciación. Dentro del silogismo, nosotros tenemos, como lo habíamos dicho en clase, para los 3 paralelos, y para el de esta parte es nueva, tenemos algunos elementos. Si ustedes se fijan aquí en la conclusión, la palabra Juan la encontramos aquí en la premisa menor, y la palabra mortal la encontramos en la premisa mayor. ¿Sí? Estos no son otra cosa más que el sujeto y el predicado.
En este caso, aquí abajo de la conclusión, y en cada uno de ellos, ¿sí?, es el lugar donde están ubicados el sujeto y la conclusión, perdón, donde están ubicados el sujeto y el predicado de la conclusión. En la premisa mayor siempre va a estar el predicado y en la premisa menor siempre va a estar ubicado el sujeto. Mientras que el término que se repite, si ustedes se fijan aquí, ¿no?, voy a hacer otra gráfica porque el color a veces no se distingue, pero el término que se repite, ¿sí?, el término que se repite se conoce con el nombre de término medio. ¿Sí? Se conoce con el nombre de término medio. Espero que se pueda ver. Término medio. Es el término que se repite en el silogismo y que no aparece en la conclusión. Y como les decía, mientras aprendemos por ahora, vamos a verificar que los enunciados aristotélicos que componen ahora esta premisa tengan el sujeto, el predicado y el verbo ser, bien sea en la forma como la tienen ahora o de forma conjugada, en cualquiera de sus maneras. Por ahora, ya les había anunciado que más adelante, cuando hagamos la construcción del encadenamiento de silogismos llamados orites, aprenderemos otra forma para tomar otro tipo de proposiciones o de oraciones que no tienen el verbo ser necesariamente para volverlas un silogismo aristotélico. Pero básicamente esta es la estructura general que debemos aprender. Para sintetizar, premisa mayor, premisa menor. En la premisa mayor siempre está ubicado el predicado de la conclusión y en la premisa menor siempre está ubicado el sujeto de la conclusión. Los términos que se repiten entre las premisas se denominan término medio. El término medio no aparece en la conclusión. Eso es lo básico dentro de un silogismo aristotélico. Pasemos ahora a reescribir este mismo, pero de una manera distinta. Voy a borrar todo esto. Vamos a ubicar ahora a estos mismos términos, pero de una manera distinta. Por ejemplo, nosotros teníamos aquí en todo hombre es mortal el término medio, que lo vamos a significar con la letra M, ¿sí? Todo hombre es mortal. ¿Sí? ¿Ven? Aquí la letra P, el predicado de la conclusión que anunciábamos. Y acá, Juan es mortal. La palabra M no por mortal, sino por el término medio, que es como que se significa en el razonamiento y el análisis del silogismo aristotélico. Y la conclusión la colocamos, como ustedes pueden ver, aquí de esta manera. El sujeto y el predicado. ¿Ya? Y para el análisis que nos corresponde por ahora, simplemente los relacionamos con un guión medio. Aquí tenemos ubicado de manera más clara el término medio, que es lo que nos corresponde entender en este momento. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hemos colocado ahí? Para explicar que dentro del silogismo aristotélico, la relación que se da de los enunciados y la combinación de todas las probabilidades que nos permite realizar en esa combinación, repito, ¿sí?, se fijan de acuerdo a varios elementos. Unos, la ubicación del término medio y otros al uso de los enunciados categóricos. ¿Sí? En la página número 3, pero igual lo voy a explicar aquí en este momento, ustedes tienen en
primera instancia lo que se conoce como las figuras del silogismo. ¿Sí? Vamos a colocarlas aquí. Figuras del silogismo. Listo. Las figuras del silogismo, como ustedes pueden apreciar al inicio, son solamente 4. ¿Sí? 4 figuras. Y se las distingue de acuerdo a cómo está ubicado el término medio. Por ejemplo, aquí tenemos, perdón, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense, la primera figura que va ubicada así, en diagonal de izquierda a derecha. Esa es la primera figura, ¿sí? Ubicando el término medio de izquierda a derecha. Luego tenemos la segunda figura que ubica el término medio de esta manera. Esta es la segunda figura. Luego, la tercera figura, si se fijan, ubica de esta manera al término medio, ¿sí? Esta es la tercera figura. Y si me permiten escribir acá también, ¿no? Por el espacio, pero la siguiente y la cuarta figura se escribe de esta manera. Esta es la cuarta figura. ¿Sí? Esas son las figuras del silogismo aristotélico que se distinguen por la ubicación del término medio. Fíjense bien, la primera figura, la segunda figura, la tercera figura y la cuarta figura. Lo que hemos visto anteriormente, más estas figuras, como les había dicho a la mayoría en clase, tendrán que aprenderlas de memoria, sobre todo para cuando hagamos evaluaciones en el aula. ¿Sí? Traten de relacionarlas para que puedan acordarse. Ahora, les decía que la posibilidad de tener silogismos aristotélicos depende no solamente de la ubicación del término medio, que ya tenemos estas 4 figuras, sino que además depende de cómo ubicamos los enunciados universales y los enunciados particulares. ¿Sí? Tenemos 4, pero las posibilidades son muy altas. De todas aquellas, ¿no? Fíjense que cada figura, como ustedes pueden leer en la página 3 casi al final, cada figura admitiría 11 modos distintos, con lo cual tendríamos 44 clases de distintos silogismos. Sin embargo, al examinarlos y al revisarlo de acuerdo a las leyes que ya pondremos más adelante, nos vamos a dar cuenta que son válidas o son legítimos solamente 19 de ellos. Vamos a quitar esto de aquí y a ubicar algunos de esos modos. Esos modos conocidos por ahora, ¿sí? Como los nombres. Cuando en una evaluación se le pregunte cuál es el modo de tal silogismo, lo que se le está preguntando simplemente es el modo, ¿sí? Perdón, el nombre. Modos del silogismo. Modos del silogismo o, como les digo, el nombre. Si ustedes se fijan en la página número 3, perdón, en la página número 4, en la parte del medio, van a encontrar ahí las referencias. No voy a anotar todos. Por ejemplo, de la primera figura, ustedes tienen ahí algunos nombres. Bárbara, Celare,
Darí, Ferio. Estos son los nombres principales de las figuras aristotélicas. Esto resulta de una combinación. Voy a colocar el ejemplo para que se entienda de mejor manera. ¿Cómo hacemos? Dijimos que la primera figura ubica el término medio de esta manera. ¿Sí? De izquierda a derecha de forma diagonal. Y el predicado, como siempre, está en la premisa mayor, lo ubicamos acá, el sujeto en la premisa menor y la conclusión, pues, de esta manera. Ahora, ¿cómo identifico yo el nombre, por ejemplo, de Bárbara? ¿Sí? ¿Cómo escribo esto? En la forma aristotélica, en la forma canónica, que se llama así como estamos escribiendo, fíjense, ubicamos de esta manera. Probablemente la pregunta, ¿y qué significan esa letra A en cada uno de los de las premisas y la conclusión que está ahí colocados? Fíjense que cada letra A está ubicada aquí en el nombre Bárbara. Si se dan cuenta, ¿ven? Cada letra. ¿Sí? No vamos a entrar ahora en cuestiones de averiguar o profundizar por qué motivo el nombre, pero son nombres de referencia para ubicar cada una de las posibles silogismos válidos, que son 19, hemos dicho, dentro de las figuras aristotélicas, que son 4. Este es el modo como se ubica, fíjense, Bárbara. En cambio, voy a tomar Darí, no voy a borrar ese de ahí, y ustedes podrían reescribir cualquiera de ellas de diferente manera. Fíjense, vamos a poner igual M, P, S y M, porque es la misma figura, la primera figura. Tenemos aquí la conclusión y vamos a ubicar entonces a Darí. Aquí tenemos a Darí, tenemos la A y tenemos, me permiten hacer un solo círculo, tenemos dos letras I. Darí, I. Y así podemos ejemplificar todos los nombres del resto de figuras. En la segunda figura tenemos los nombres de Cesare, Camestres, Festino. En la tercera, Darati, Felaptón, Disamis, etc. Y en la cuarta figura, Bramante, Camenes, Dimaris. Ustedes tienen ahí. Les había mencionado también en la clase que de todas estas figuras que vamos a ver, en la segunda figura y en la tercera hay dos nombres, dos modos que no los vamos a trabajar. ¿Ven? Estamos simplemente en un proceso de construcción, de razonamiento, para que el cerebro se vaya adecuando cada vez a estos procesos que exigen mayor observación. Así que no vamos a entrar a tratar de la segunda figura Barocco y de la tercera Boccardo. Y de igual manera, por una cuestión particular, no trataremos disamis, pero el resto las vamos a trabajar sin ninguna dificultad. Simplemente es para ejercitarnos. Recuerde, en el proceso de aprender a razonar adecuadamente. Voy a colocar algún ejemplo más de otra figura. Voy a borrar esto. ¿Sí? Voy a ver, colocamos otro tipo de figura. Vamos a ver cuál. Ya, colocamos cualquiera. Voy a tomar otro marcador y coloquemos la tercera figura. De la tercera figura voy a escoger uno de los modos o de los nombres, Felaptón. ¿Sí? Listo, tenemos ahí. Ubicamos, acuérdese, la tercera figura tiene la distribución del término medio de esta manera. ¿Sí? El predicado siempre en la premisa menor, el predicado siempre en la premisa mayor y el sujeto en la premisa menor. Y luego, simplemente ubicamos las letras correspondientes. ¿Sí? Felaptón. Aquí tenemos
permiten, espero que se pueda ver, mil disculpas. Ponemos en el orden, voy a usar otro marcador, ponemos en el orden correspondiente. Del actor, ¿sí? Y así se procede con todos los nombres o modos del silogismo aristotélico. ¿De acuerdo? Si necesitan hasta esta parte detenerse un momento y repasar en su cuaderno, detener el video y repasar en su cuaderno o volver el video también para asegurarse el proceso de aprendizaje. Cualquier inquietud, ya saben, voy a proponer algún momento, probablemente, no sé, alguna videoconferencia o un chat para las preguntas respectivas de esta parte. Muy bien, sigamos. Voy a colocar finalmente un ejemplo ya con unos enunciados, el que ustedes mismos tienen ahí, ¿no? Solo que vamos a colocarlo de una manera particular. Voy a escribir, dice, algún sabio no es rico. Algún sabio no es rico. Todo sabio es hombre. Y concluye, luego algún hombre no es rico. Luego, algún hombre no es rico. ¿Sí? Voy a colocar lo mismo que hicimos con anterioridad, un ejemplo, para que desde la lectura que está ahí, nosotros podamos transformar en la figura y en el modo que corresponde. Lo primero que vamos a hacer es identificar a qué enunciado corresponde cada una, en este caso, las premisas y la conclusión. Fíjense bien, algún sabio no es rico. ¿Qué tipo de enunciado categórico es? Algún particular, no es negativo. Entonces, es el enunciado O. Todo sabio es hombre. Todo universal está afirmando. Este es el enunciado categórico A. Y luego termina, algún hombre no es rico. Entonces, este también es el enunciado categórico O, particular negativo. ¿Sí? Luego, una vez que tenemos ubicada esta parte, simplemente lo que hacemos ahora es formalizar. Es decir, lo que hemos estado haciendo antes de colocar S, P y M, lo vamos a llamar de ahora en adelante con la palabra formalizar. ¿Sí? Se pueden formalizar de varias maneras. Por ahora, vamos a tomar esta así. Fíjense, ya no solo la S, la P y la M que acabamos de ver, sino también esta otra forma. Fíjense. Sabio, rico, sabio, hombre. Hombre, rico. ¿Sí? Espero que se pueda distinguir el color. Y luego, como ya sabemos de qué se trata, colocamos el enunciado O, el enunciado A y el enunciado O nuevamente. Luego, tenemos que hacer una averiguación. ¿Cuál es el término medio? Aquí, el que se repite es el término medio. Por lo tanto, nosotros sabemos que corresponde a la figura 3. ¿Sí? Por esto, sabemos que es de la tercera figura.
¿sí? Sabemos que es de la tercera figura. Entonces, vamos a la lista que tenemos de los modos que no necesitan aprenderse para las evaluaciones cuando Dios mediante ya las tengamos en el aula, ¿no? No necesitan aprenderse. Entonces, vamos a la tercera figura y buscamos alguna que tenga este tipo de distribución, que tenga O, A, O. Y la única que tiene esa distribución es con la que no trabajaremos mucho más, a lo mucho llegamos a colocar el nombre, ¿sí? Es Bocardo. ¿De acuerdo? Este es el modo. Este es el modo. O también el nombre, ¿sí? Y si les pido que hagan un análisis de este estilo, por ahora, hasta aquí termina. Pero nos hace falta agregar un detalle más para averiguar realmente cómo es que podemos saber si es que es válido o no el razonamiento. En principio, de entrada, todo aquel que tiene nombre o tiene su modo es válido. Ahí no hay nada que hacer. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo identificamos la validez o no de un silogismo? Perdón, de un silogismo aristotélico. Para esto, entonces, tenemos que revisar algunos aspectos. ¿Sí? Vamos a revisar algunos aspectos. Voy a borrar esto de acá. Puede volver otra vez usted sobre el video, inventarse algún ejercicio que tenga la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión con el elemento indicado. Es decir, el término medio y el sujeto en el término menor, el predicado, el sujeto en la premisa menor, el predicado en la premisa mayor y la conclusión tal como se observa. Vamos entonces a borrar. Si necesita, repase el video y haga ejercicios en su cuadro. Bueno, hay otros elementos que son de vital importancia para reconocer la validez o no de un silogismo aristotélico. Si ustedes se fijan, en la página 5 dice sobre la validez de los silogismos. Sobre la validez de los silogismos. ¿Qué nos querrá decir esto? Vamos a ver. Sobre la validez. Como estamos hablando de silogismos, pues no lo voy a colocar más. Estamos dentro de lógica aristotélica. Muy bien. Ustedes pueden leer ahí, al inicio de la página 5, que se hace mención a 3 reglas comunes. La distribución, la cantidad y la cualidad. De acuerdo a ellas, nosotros podemos verificar que un silogismo sea válido o no sea válido. ¿De acuerdo? Vamos a colocar otra vez el mismo ejemplo. Voy a procurar escribirlo con letra más pequeña para la explicación pertinente que corresponde de ese lado. ¿Sí? Escribamos nuevamente. Dice, ¿algún sabio no es rico? ¿Sí? Luego, ¿todo sabio es hombre? Y finalmente, luego, algún hombre no es rico. Listo. Ya está.
Ahora, nos vamos a fijar algunos elementos. Voy nuevamente a reescribir todo lo que está aquí. Todo lo que está aquí. Y vamos a empezar por el análisis del segundo punto. El primero es las reglas de la distribución, el segundo de la cantidad y el tercero de la calidad, como ven ahí, o cualidad, que es lo mismo en Aristóteles. Prefiero que lo llamemos cualidad. Pero vamos a empezar. Vamos a ubicar entonces, como les decía, aquí a los términos. Vamos igual a averiguar todo esto. Sabio, rico, sabio, hombre. Y acá, en la conclusión, tenemos hombre y rico. Luego, vamos a colocar las letras que corresponden. Esas ya las sabemos, ¿sí? Algún sabio no es rico. Enunciado categórico particular negativo. Todo sabio es hombre. Enunciado universal afirmativo. Y concluye un hombre no es rico. Enunciado particular negativo. Muy bien. Vamos primero a aprender la parte de memoria y luego vamos a explicar con los diagramas de Venn que ustedes tienen en la segunda parte de esa hoja el sentido de lo que vamos a hacer. Bien, empecemos. En la parte que corresponde a la regla de la cantidad dice, para que un silogismo sea válido, una premisa al menos debe ser universal. Examinamos aquí en nuestro silogismo y verificamos si alguna de las premisas es universal. En este caso, sí, cumple con la regla de la cantidad, porque aquí tenemos al menos una premisa universal. Pueden ser todas, pero debe cumplir con lo mínimo. En este caso, una premisa es universal. ¿Listo? Sigue. Si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Si es que en el silogismo, como es nuestro caso, hay una premisa particular, la conclusión debe ser también particular. Aquí cumple con esa segunda parte de la regla de la cantidad. ¿Sí? Que quede claro, si hay una premisa particular, por supuesto, si hay dos, obviamente tendrá que estar. Pero pensemos en los mínimos que nos está preguntando. Si tenemos una premisa particular, la conclusión necesariamente tiene que ser particular. En este caso, nosotros tenemos aquí un ejemplo clarísimo. Ya sabemos que va a ser válido porque estamos usando Barocco de la figura número 2, perdón, Bocardo de la figura número 3, pero perdón, tenemos que hacer el análisis para explicar cómo funciona la regla. Cantidad, entonces, cuando una premisa al menos debe ser universal, cumple, en este caso, tenemos una. Y si hay premisa particular, aquí, entre la premisa mayor y menor, la conclusión debe ser particular. Cumple con la regla de cantidad. Pasó. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la regla de la cualidad. Con la regla de la cualidad, dice, una premisa debe ser afirmativa. Basta con que una sea, repito, debe cumplir con los mínimos requeridos o examinar el mínimo. Aquí en este caso dice, una premisa debe ser afirmativa. Aquí tenemos la premisa, ¿sí? A, que es enunciado categórico universal afirmativo. Por lo tanto, cumple con la regla, ¿no? Cumple con la regla primera de la cualidad. La segunda dice, si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. En este caso, tenemos en la premisa mayor el enunciado o la premisa que es negativa. Y aquí nuestra conclusión, pues también es negativa. Cumple. ¿Qué quiere decir? Que puede cumplir, por ejemplo, con la regla de la cantidad que dice,
si una de las premisas, ¿no?, mayor o menor, es particular, la conclusión debe ser particular. Pero si esta es negativa y acá termina en una afirmativa, entonces no sería válido el silogismo. En este sentido, en este tipo de regla, digamos que la conclusión, en cierto sentido, podría entenderse como que lleva la peor parte de lo que hay arriba, ¿no? Si es negativo, tiene que ser negativo. Si es particular, tiene que ser particular. Eso debe quedar claro. Muy bien. Entonces, estas son las dos reglas, la de la cantidad y la de la cualidad. ¿Sí? Si desea volver a examinar, retrocede esta parte del video para continuar con la siguiente parte, que es la número 1, pero que la he dejado para el final por la dificultad a veces que suele representar en algunos casos. Pero pongamos atención y repítanla las veces que sean necesarias. La regla de la distribución, ¿sí? La regla de la distribución. Voy a borrar esta parte. Ya sabemos que esta es particular negativa, universal afirmativa y particular negativa en la conclusión. Voy a borrar esta parte para la explicación pertinente de la regla de la distribución con los diagramas de Venn. Fíjense bien. Dice, si un término está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido también en las premisas. ¿Qué me quiere decir esa primera regla de la distribución? Vamos a hacer aquí un paréntesis, un alto, antes de verificar esto. Primero, fíjense bien lo que tienen ustedes a la mitad de la hoja. La regla de la distribución para el enunciado categórico A es de esta manera. Todo S es P. Ya vamos a escribir, ¿no? ¿Y qué es la distribución? ¿Qué quiere decir distribución? Por ahora vamos a aprender lo siguiente. Si está distribuido un término, entonces le ponemos el signo más. Y si no está distribuido, le ponemos el signo menos. Y para el caso del enunciado categórico A universal afirmativo, la distribución va a ser siempre la misma, igualita, no va a cambiar. Todo S es P. Así, el sujeto está distribuido y el predicado no está distribuido. Vamos a explicar qué quiere decir eso de estar distribuido. Voy a intentar hacer dos círculos. Círculos concéntricos. Muy bien. Voy a colocar la letra S aquí y la letra P acá. Según el enunciado que tenemos aristotélico, ¿sí?, el sujeto está distribuido cuando se toma en cuenta a todo el conjunto. Todo S es parte de P, ¿sí? Este no está distribuido, solamente está P. Este no está distribuido completamente, ¿no? Aquí decíamos, todo sabio es hombre. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Yo no sé si podría afirmar que todo hombre es sabio, pero lo que sí sé es que todo sabio es hombre, porque la sabiduría está aplicada solamente al ser humano, ¿no? En principio, por supuesto, hablando antropológicamente, en ese sentido específico. Si hablamos ya de Dios y de las criaturas espirituales, pues obviamente les podemos atribuir esta virtud de la sabiduría. Pero bueno, vamos concentrándonos acá. Entonces, cuando se toma en cuenta todo el conjunto, se distribuye. Y cuando no se toma en cuenta, no está distribuida. Para nuestro caso, el ejemplo que es pertinente, fíjense, enunciado categórico A, todo S es P. Este es el sujeto, este es el predicado. Aquí nosotros tenemos, acuérdense que es sabio y este es hombre, sujeto, ¿sí? ¿Sí ven cómo está? Aquí quería hacer una pequeña diferencia. Vamos a colocar, este está distribuido y este no está distribuido.
Me pueden mencionar en este momento y decirme, profe, pero ahora usted está diciendo que el sujeto está distribuido y el predicado no. Y me van a decir, pero usted dice que estos son los términos medios, que este es el sujeto de la conclusión y este es el predicado de la conclusión. Y fíjense lo que estoy diciendo, que es correcto. En la premisa mayor, por favor no se vayan a perder, en la premisa mayor, el predicado se encuentra ahí. Y ese predicado le corresponde a la conclusión. Y en la premisa menor, ¿sí?, está el sujeto de la conclusión. Pero eso no quiere decir que cada uno de estos enunciados deje de ser una oración. Es decir, en sentido estricto, cuando yo digo, algún hombre sabio no es rico, esa es una oración, de la cual yo puedo afirmar que sea verdadera o falsa, ¿cierto? Algún hombre sabio no es rico. Pero cuando unimos estos enunciados y tenemos la premisa mayor, la menor y la conclusión en un silogismo aristotélico, entonces identificamos en cada una de estas oraciones de aquí, premisa mayor y premisa menor, los términos del silogismo. Es decir, en la premisa mayor identificamos el predicado de la conclusión. ¿Cómo lo hacemos? Porque primero tenemos que identificar cuál es el término medio. ¿Y cuál es el término medio? En nuestro razonamiento, sabio. Y los que no se repiten, rico y hombre. Por lo tanto, como ya se puede evidenciar, en la premisa menor, hombre pasa a ser el sujeto de la conclusión y en la premisa mayor, rico, que tampoco se repite, pasa a ser el predicado de la conclusión. ¿Sí? ¿Entendido eso? Ya, cualquier pregunta, pues ya veremos cómo la resolvemos. Repitan otra vez, por favor, en la parte esta del video, la explicación, si necesitan hacerlo. Bueno, este va a ser un poquito más extenso, pero en fin. Entonces, volvemos acá. En la estructura general de todo enunciado tenemos sujeto y predicado. Y cada uno de estos es un enunciado. Y la distribución se hace de esta manera. Explicando desde el diagrama de Venn, que ustedes lo tienen también ahí mejor dibujado en la hoja, decimos que un término está distribuido cuando se lo toma en cuenta completamente. Y aquí en el conjunto, en el diagrama de Venn, en estos círculos concéntricos, vemos que el sujeto, ¿sí?, se toma totalmente en cuenta respecto de P. De igual manera acá. No hay otra forma de pensar. Siempre que usted tenga A, el primer término va más y el segundo menos. Es decir, el primero va distribuido y el segundo no. Siempre y en todo caso. Ya vamos a hacer más ejemplos para que se vea. ¿Sí? Voy a borrar esto. Vamos ahora al enunciado, perdón, al enunciado categórico E. ¿Sí? Aquí no tenemos un ejemplo, pero ya los vamos a hacer. Aquí me dice, tenemos el mismo caso, ¿sí? Ningún S es P. O de la otra forma, todo S no es P. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el diagrama de Venn que dibujamos? Estos dos círculos que se excluyen mutuamente en principio en el dibujo, ¿sí? Y a cada uno le colocamos su letra, S y P. Fíjense la diferencia entre el enunciado categórico universal A, afirmativo, ¿ve? Decía, todo S es P, ¿ya? Todo S es P, es decir, todos los elementos del conjunto S pertenecen al conjunto P, pero no viceversa, ¿sí? No se puede decir lo otro, pues, por la forma evidente del conjunto. En cambio, aquí dice, todo S no es P. Es decir, todos los elementos del conjunto S no tienen nada que ver con el conjunto P.
Y en este caso también podríamos decir lo mismo. Todos los elementos del conjunto P no tienen que ver nada con el conjunto S. Pero, como estamos tomando en cuenta a todo el conjunto de cada uno de estos términos, ¿sí? Decimos, todo S no tiene nada que ver con todo P, ¿no? Entonces, en este caso, la distribución es de esta manera, ¿sí? ¿Ya? Se distribuyen ambos términos. Siempre, siempre va a suceder. Ustedes tienen ahí dibujados, fíjense, el A y el E, así igualito. Claro, no tienen la parte que dice todo ese no es P, le pueden colocar ahí para que se acuerde. ¿Entendido? Aumentenle ahí, por favor, en la hojita para que tenga presente y después no tenga mayores dificultades o problemas. ¿Sí? Este es el enunciado E. Vamos con el enunciado categórico I. El enunciado categórico I. Si desea, puede repetir el video. Vamos. Enunciado categórico I. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, algún S es P. ¿Ya? Fíjense ahora cómo se dibujan los círculos. Como una intersección. ¿Ve? Aquí tenemos S y aquí tenemos P. ¿Qué es lo que dice la solución? Dice, leyendo en términos de conjuntos, algunos elementos de S son elementos de P. Y de igual manera podríamos decir al revés, ¿cierto? Algunos elementos de P son elementos de S. Como tomamos solo una parte de cada uno de los dos conjuntos, entonces estos dos no están distribuidos. Por lo tanto, ponemos el signo menos si ustedes quieren llamarlo así. ¿Ya? Ponemos el signo menos. ¿Sí? Algún S es P. Y siempre es así. No hay ningún cambio en este sentido en lo que estamos aprendiendo hasta ahora. Algún S es P. Las dos van menos, menos. Es decir, no están distribuidas, que es la terminología que deberíamos acostumbrarnos a usar. Y finalmente voy a usar esto que acabo de escribir. Un poco así, ¿ya? Finalmente, el enunciado que necesitamos para colocar la distribución ahí y para saber entender de mejor manera la regla que nos está indicando. Este enunciado, ¿sí? ¿Sí? Perdón, ya lo explico. El enunciado, ¿sí? El enunciado, caramba, no logro hacer. Ya está. El enunciado, algún S no es P, ¿sí? ¿Cómo se dibujan? Igual, círculos, ¿sí? Que se interseccionan, pero fíjense bien. Aquí tenemos S, aquí tenemos, ¿sí? Y aquí tenemos la P. Fíjense lo que nos está diciendo. Algunos elementos de S no pertenecen a P. Entonces, el conjunto solución es esta parte de aquí. Si se fijan, ¿ven? Ustedes tienen ahí también. El conjunto solución es este. Algunos elementos de S no tienen que ver con nada de todo el conjunto P. Entonces, como solo son algunos, aquí no se toma en cuenta todo el conjunto S, sino solo algunos que no tienen nada que ver con todo el conjunto P. No tienen nada que ver con todo el conjunto P. Entonces, la distribución se coloca de esa manera. ¿Sí? Fíjense cómo hacemos. Entonces, nos podemos ayudar, estoy con la muletilla esa, ¿ya? De lo que tenemos nosotros aquí. Algún S no es P. Colocamos la distribución respectiva de acuerdo a lo que acabamos de ver. Tenemos acá. ¿Sí? ¿Entendido? Repito.
En la segunda parte, ustedes tienen ahí, con los diagramas de Venn, indicada la distribución de cada uno de los enunciados. Son así exactamente. Si es el enunciado categórico A, ¿no? Vamos a volver a reescribir todos los enunciados para hacer un resumen. Si es el enunciado, vamos a colocar aquí los 4, ¿sí? Todo ese es P. Vamos a colocar este por esta vez. Todo ese no es P. Algún S es P. Y algún S no es P. Y colocamos la distribución. La distribución es siempre la misma, igualita, ¿no? Para este, de esta manera, distribuido el primer término y no el segundo. En el E están distribuidos los dos. En I no está distribuido ninguno. Y en A están distribuidos el segundo término. ¿Sí? Y siempre así, siempre, igualito. Voy a hacer un poco más grande esta cosa. ¿Ya? ¿Listo? Esa es la síntesis del modo como se distribuyen los términos en los enunciados categóricos que nos van a ayudar a averiguar si el silogismo es válido o no. Es importante ahora que ustedes ya aprendieron y que está ubicado ahí el modo de la distribución de cada enunciado, que siempre lo coloquen de aquí en adelante. ¿Ven? Voy a borrar. Entonces, vamos a leer ahora la regla de la distribución. ¿Qué es lo que nos dice? Otra vez, si un término está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido en las premisas. Fíjense aquí, estar distribuido, recuerden, quiere decir tiene el signo más. Rico está distribuido. Por lo tanto, para que sea válido, tiene que estar distribuido acá arriba, ¿sí? No al revés. Yo miro acá, ¿de acuerdo? Si aquí está distribuido, pues eso está bien, ¿de acuerdo? Si aquí está más y aquí tendría menos, entonces el silogismo sería inválido. ¿Ven? Y luego, fíjense bien lo que dice. Ya, por cierto, aquí hombre no está distribuido, acá no está distribuido, no pasa nada. Si es que aquí, si es que uno de los lados está distribuido y el otro no, depende de lo que nos dice la regla. Dice, si un término está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido en las premisas. Es decir, si está R con más, aquí obligatoriamente tiene que estar R con más. Pero si aquí en R estuviera menos y acá más, no pasa nada. Recuerden, tenemos que verificar los mínimos, ¿no? Lo que nos está diciendo la regla. No le demos la vuelta de otra manera. Exactamente lo que nos dice la regla. Vamos a hacer algunos ejemplos. Pero veamos por ahora la siguiente regla de la distribución. Dice, el término medio debe estar distribuido, ahí hay que cambiar un poco, debe estar distribuido y ser universal al menos una vez. Entonces, dice que el término medio debe estar distribuido al menos una vez. Aquí no está distribuido en la premisa mayor, pero sí está distribuido en la premisa menor. Por lo tanto, cumple con esa parte. Luego dice que debe ser universal al menos una vez. Recuerden, siempre cumpliendo los mínimos. Es lo necesario para que sea válido el silogismo. En este caso que nos dice el término medio debe ser universal al menos una vez, aquí cumple también con la regla, ¿no? Aquí está, cumple con la regla porque este es un universal afirmativo. Listo, cumplió con todas las reglas. Por lo tanto, sabemos que la respuesta que debemos colocar nosotros acá es la siguiente, ¿no?
podemos decir que es válido. Pero si usted dice que es válido, debe colocar el nombre, ¿sí?, de ese silogismo. Para eso ubicamos primero, ¿ya? Si es que es válido, ubicamos primero la figura, ¿no? Ubicamos aquí los términos, el término medio, estos dos términos son el término medio. Fíjense dónde están ubicados, los vamos a verificar hasta aprender. Ya nos daremos cuenta rápidamente que corresponde a la tercera figura, ¿sí? Es tercera figura, es el ejemplo que tenemos, ¿no? Tercera figura, y luego vamos a revisar cuáles son los nombres que corresponden a la tercera figura. Ya lo habíamos visto antes en el ejemplo, pero ahí podemos darnos cuenta. Tercera figura, ¿sí? Bocardo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tercera figura, Bocardo, y se acabó el ejercicio. En el caso de que resulte inválido, ¿cómo tendría que escribirse? Si es que el ejercicio resulta inválido, hay que escribir, ¿no? Pues obviamente la palabra inválido y la figura y nada más. En ese sentido no hay nombre. Por supuesto, olvídense lo que dije nada más. Tiene que colocar inválido, la figura a la que pertenece y las reglas que no cumple. ¿Cuáles son las reglas que no está cumpliendo? Basta con que no cumpla una es suficiente, ¿no? Usted con que encuentre una que no cumple ya es suficiente para que demuestre la invalidez del silogismo, pero debe indicar la figura a la que pertenece. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Aquí hay un error que suele cometerse por lo general. Cuando se le presenta un ejercicio al estudiante en una evaluación de esta manera, algunos lo primero que suelen hacer es ubicar las letras, ¿no? Y se olvidan del término medio, solo ubican las letras y se ponen a buscar dentro de los modos cuál es el que coincide, ¿ya? Pero no funciona así. Tiene que primero examinar según las reglas de la distribución, cantidad y cualidad para averiguar realmente si es que es válido o no. Porque probablemente usted buscando los modos, fíjese, si usted se va a buscar algunos, puede confundirse. En el caso de Bocardo, ¿sí?, no hay posibilidad porque es la única que tiene esas. Pero fíjese, hay dos que son camestres y camenes. Estas dos se parecen en sus letras. Camestres, camenes. Tienen igualito. A, E y E. Si usted va y las quiere ubicar simplemente de esa manera, va a tener serias dificultades. ¿Ah? Va a tener serias dificultades. Por eso vamos a recurrir de manera particular a revisar las reglas que corresponden, ¿sí? Entiendo que tenemos un video bastante extenso. Todavía me corresponde dar la última parte de la explicación para cerrar esta parte, ¿sí?, para prepararnos para la evaluación que corresponde, Dios mediante, la próxima semana, ¿no? Ya indicaremos exactamente la evaluación de esta parte cuándo es. Puede ser la próxima semana o la que da inicio, me parece, ya a la semana de abril, ¿sí? Pero por ahora, yo también estoy un poquito cansado, pero voy a aprovechar para terminar con esta explicación el último detalle que nos queda de lo que vamos a trabajar. Gracias por comprender. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo. Me voy a inventar y voy a colocar, voy a colocar del taller 2, alguna, la número 5. Vamos a ver. Vamos a ver si es válida o no. ¿Ve? Vamos a ver si es válida o no. ¿Sí?
tiene esta distribución. ¿Ya? Tiene esa distribución. Fíjense bien, término medio se repite y todo eso. Lo primero que hacemos es colocar la distribución de cada una de ellas. Dijimos que el universal afirmativo se escribe de esta manera, se escribe de esta manera, el universal negativo de esta manera, ¿sí? Ya está. Luego vamos con las reglas. Solo un ejemplo y luego seguiremos. La regla dice que de la cantidad, vamos a empezar con esa. Dice, una premisa al menos debe ser universal. Bueno, aquí ni revisar, tenemos todas, ¿no? Las dos. Hablamos de la revisión aquí arriba. Luego, si hay una premisa particular, la conclusión debe ser particular. Este no es nuestro caso. La de la cualidad, una premisa debe ser afirmativa, si la tenemos. Universal, afirmativa, enunciado A. Luego, si hay una premisa negativa, la conclusión debe ser negativa. Aquí está clarísimo, ¿sí? Tenemos de aquí y acá también conclusión negativa con el enunciado E. Luego vamos a la distribución. Dice, si un término está distribuido en la conclusión, debe estar distribuido, ¿sí?, en las premisas. Aquí tenemos distribuido S, está distribuido. Aquí está distribuido P en la conclusión, también está distribuido, cumple con esa regla. Luego dice, el término medio debe ser al menos una vez universal. En este caso, fíjense, el uno no y el otro sí, pero cumple al menos una vez. Luego dice que debe estar distribuido, debe ser universal y debe estar distribuido, ¿no? Es universal al menos una vez y también está distribuido al menos una vez. Por lo tanto, cumple con todas las reglas. Vamos a averiguar cuál es. Fíjense de qué lado se encuentra. Con esto, aquí está el término medio. Por lo tanto, nosotros sabemos que corresponde a la segunda figura. ¿Sí? A la segunda figura. Vamos a los nombres, a buscar en la segunda figura la letra que corresponde a A, E y E. Y dentro de esas es el segundo nombre que encontramos ahí y es Cramestre. ¿Ya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ese es el nombre, el modo, y ahí termina el ejercicio. Cuando encuentra el modo, no es necesario que coloque que es válido o no, pero para el proceso del aprendizaje es mejor que lo haga, ¿sí? Es mejor que lo haga, es válido. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, voy a dejar, voy a pedirles que pongan pausa en el video, se detengan aquí, no lo vean más, hasta que repasen nuevamente esta parte y tendrán que repasar con el taller número 2 de la primera parte, ¿sí? Con el taller número 2 de la primera parte, este aspecto. Pero, a más de eso, dentro de ese taller les voy a pedir otra cosa. Ya luego cuando terminemos la siguiente parte de este larguísimo video. Vayan de a poquito, por favor. ¿Sí? Recuerden que necesitamos terminar también esta parte correspondiente para el desarrollo de su proceso de análisis lógico-matemático. Y en la segunda parte del video, pues trabajaremos, en la segunda parte del taller 2, trabajaremos de alguna manera también esto que hemos visto y lo que viene en adelante. Voy a borrar. Detengan ahí el video. Yo creo que ya algunos detuvieron hace rato y fueron a descansar un momento. Hágalo así por partes, por favor, pero voy a aprovechar esta segunda parte que es bastante breve. Fíjese bien. Dentro de los nombres que tenemos nosotros, o los modos, ¿ya? Hay unas letras que están involucradas en ellas. Voy a escribir algunos modos. Festino, ¿sí?
que corresponde a la segunda figura. Felaptón, ¿sí?, que corresponde a la tercera figura. Camenes, cuarta figura. Y Timaris, cuarta figura. ¿Sí? ¿Qué quiero que se fijen? Hay unas letras ahí que son básicas. Son 4 en realidad, pero solo vamos a hacer referencia a 3. Hay una letra K que es de Bocardo y Barocco que no la vamos a tomar en consideración, pero sí las otras. Fíjense, hay estas 3 letras. La S, la P y la M. ¿Ya? La S, la P y la M. La S indica cuando aparece que hay que hacer una conversión simple, ¿sí? Hacemos una conversión simple. Cuando aparece la P, hacemos una conversión por accidente, que ya veremos de qué se trata. Y cuando aparece la letra M, cambiamos el orden de las premisas, ¿sí? Cambia el orden de las premisas. ¿Sí? Eso es lo que quiero que nos fijemos. Ahora, estos son los ejemplos que vamos a trabajar. Fíjense bien, vamos a ver. Aquí identificamos la letra S. ¿Ya? Aquí identificamos una letra M, una letra P. Aquí identificamos una letra M y aquí una letra S. Aquí otra vez una M y aquí una letra S. ¿Sí? Vamos a tratar de entender despacio esto. Cuando aparece la letra S, le va a afectar la conversión simple a la letra que se encuentre del lado izquierdo. Miren, aquí también hay otra y aquí también hay otra. De igual manera también la letra P afecta a la letra, a la vocal específicamente de las que estamos hablando, que está del lado izquierdo. En cambio, cuando aparece la letra M, afecta tanto a la vocal de la derecha como a la vocal de la izquierda. ¿Sí? Afecta a estas dos. ¿Bien? La letra S, una conversión simple. La letra P, una conversión por accidente, que ya vamos a aprenderla. Y la letra M cambia el orden de las premisas. ¿Sí? ¿Entendido? Repitan esto, por favor. Me imagino que ya habrán detenido algunas veces el video para descansar. Yo voy a hacerlo de una vez, ya, extenso, para que tomemos esta parte. ¿Entendido? Espero que no les inquiete esto, que no les moleste. Y gracias por entender. Voy a borrar esta parte de aquí. Y vamos a ir de una en una con las que nos corresponden. Fíjense bien, vamos a empezar con festina. Vamos a escribir, dice que es de la segunda figura, vamos a hacerlo de la manera general, ¿sí? Es decir, usando S, P y M. Entonces vamos a colocar, la segunda figura tiene el término medio de este lado, ¿sí? Tiene el término medio de este lado, premisa mayor, premisa menor, sujeto y predicado, y luego la conclusión, sujeto y predicado. ¿Sí? Luego colocamos la letra que corresponde. No. ¿Sí ven? Muy bien. Ahí está. Festino. Ahora colocamos
la distribución de la E. Dijimos que es que las dos están distribuidas, de la I que no está distribuida ninguna y de la O que está distribuida no está distribuida la primera y sí está distribuida la segunda. ¿Listo? Siempre tenemos que escribir en esta parte, tenemos que proceder de esa manera. ¿Ya? Ahora, me pide que realice el ejercicio, ¿sí?, de cambio de figura, porque se le va a pedir conversión, ¿no? Lo que me está pidiendo aquí me dice convertir. Muy bien. Vamos a hacer la conversión respectiva. Si nos fijamos, solamente hay una de las tres letras que habíamos mencionado. Son 4, pero vamos a usar solo 3. Y está la letra S y afecta, ¿sí?, a la E, el enunciado universal negativo, que está del lado izquierdo. Y me dice que aquí tenemos que hacer una conversión simple. Vamos a hacer esa conversión simple, ¿ya? Basta con que usted ponga como justificación la letra S entre paréntesis y ya sabremos que es una conversión simple. Debe hacerlo. O coloca todo completo, conversión simple, o la letra S, que me parece más inmediato. ¿Y qué dice conversión simple? Pues cambiamos el orden. Fíjese bien. Teníamos PEM, ahora, si quieren leerlo así, ponemos MEP. ¿Sí? Y colocamos la distribución de acuerdo a lo que corresponde. ¿Sí? Fíjense, ahí es donde hemos hecho el cambio. En los otros, copiamos igualito, tal como tenemos, porque no hay nada que le afecte. Copiamos S, qué fea esta letra, perdón. Copiamos S, ¿sí?, la M, la I, la distribución y colocamos acá también lo que nos corresponde de igual manera. Menos, más. Distribuido y no está distribuido. Y finalmente tenemos que colocar la figura nueva a la que pertenece y el nombre nuevo que tiene. La figura se reconoce por la distribución del término medio. Entonces, esta corresponde a primera figura, ¿sí? Y el nombre, nos vamos a la primera figura, buscamos el nombre y tenemos ahí Ferio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos ahí el nombre de Ferio. ¿Sí? ¿Entendido? Voy a hacer otros 3 ejemplos más que tengo con esos nombres y con eso daríamos por terminada la clase, ya, extensísima, pero daremos por terminada y pueden preparar ya el taller número 2, ¿no? El taller número 2. Se les ha subido las fotografías en caso de necesidad, como taller número 2, página 12.1 y taller número 2, página 12.2, ¿ya? Pero está ahí y tienen que realizar lo que se pide. En caso de que no se entienda, pues pueden hacer cualquier pregunta respecto de lo que dice el taller. Vamos a hacer los otros 3 ejemplos y con eso finalizamos. Vamos a ver. Lo bueno es que ustedes pueden detener el video ya y se acabó, ¿no? Cada cierto tiempo, para que no se cansen. Esa es una ventaja, una gran ventaja. Bueno, vamos con el segundo ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo de la tercera figura, ¿sí?, que es Felaptón. ¿Sí? Felaptón, aquí, fíjense, tiene la letra P. Y le afecta, por lo tanto, como mencionamos antes, al inicio, a la vocal A. Vamos a escribir.
Sabemos que es de la tercera figura, entonces tiene de esta manera distribuido el término medio. Acá tenemos S y P. ¿Sí? Colocamos las letras que corresponden, E, A y O. Y la distribución. ¿Sí? Tenemos la distribución. ¿Qué nos dice la letra P? La letra P nos dice que está afectando aquí al enunciado A. Entonces, vamos a hacer de igual manera la conversión que nos pide. Basta con que coloquemos la letra P aquí para saber que se va a hacer esta una conversión por accidente. La conversión por accidente, ya profundizaremos mucho más en esto, se hace, por ahora lo vamos a aprender así, ya profundizaremos con los otros ejercicios del taller 3, donde me voy a extender en la explicación de este detalle, pero va de la letra A, la conversión por accidente, a la letra I. Eso lo entenderemos mejor con los diagramas de Venn. Se puede ir, cuando usted tiene una distribución aquí, por ejemplo, más, se puede convertir a menos, pero nunca puede ir de menos a más. Observe. Como vamos a ir la conversión por accidente, sabemos que, ¿sí? Sabemos qué es esto. Primero la conversión se cambian de lado los términos S y M, y luego dijimos que no puede ir de menos a más, pero sí de más a menos. Y de A pasa ahí en la conversión por accidente, ¿ya? Y si hubiera el caso de retornar de conversión por accidente, si hubiera el caso, se retornaría de I a A. Pero bueno, entonces cambiamos los términos, conversión por accidente, colocamos la distribución. Y si se fijan, la S sigue con menos y la M de más pasó a menos. Y copiamos el resto tal como está. Y lo mismo en la parte de arriba, copiamos esta parte de acá. ¿Entendido? ¿Sí? Ya está. Copiamos igualito. Y finalmente colocamos la figura y el nombre o el modo al que pertenece. Si se fijan, nuevamente hemos llegado a una figura de la primera y vamos a ubicar cuál es el nombre que tenemos de acuerdo a las letras y tenemos el nombre de feria. Y se acaba el ejercicio. ¿Entendido? Bueno, vamos a los dos últimos ejemplos para que vean los casos que hay ahí, los he escogido. Repito, no vamos a trabajar con disamis tampoco en este caso, ¿sí? Ni con Bocardo ni Barocco. Con esos dos últimos que he mencionado, hay que hacer una conversión indirecta que no viene al caso por ahora para el repaso que nos corresponde en el aula de clase, y en este caso, en esta videoclase. El tercer ejemplo que he seleccionado para ustedes es de la cuarta figura, Camenes. ¿Sí? Camenes. Vamos a colocar de igual manera, ¿no? Cuarta figura, el término medio está aquí. Y acá tenemos P y S. Voy a procurar hacerlo un poco más pequeño por lo que nos corresponde hacer. Luego colocamos las letras respectivas y la distribución que corresponde. ¿Sí? Siempre eso. Debe estar eso para que sea válido el ejercicio. Caso contrario, lo anula. Luego, ¿qué nos dice? Fíjense aquí, tenemos la letra S que está afectando a la E y la letra M que está afectando, ¿sí?,
a las dos vocales de izquierda y derecha. En todo caso, con cualquiera de los otros modos que vayamos a trabajar o nombres, siempre vamos a proceder de esta manera. Siempre vamos a proceder como ahora lo decimos. En este caso no se va a notar la afectación, pero en otros nombres sí puede suceder que resuelva inadecuadamente el ejercicio si no sigue estas instrucciones. Primero vamos a hacer, ¿sí? Vamos a resolver, perdón, la conversión simple, o si hay una conversión por accidente, primero resolvemos esa. Y luego realizamos el cambio de premisas, como nos indica ahí, en este caso Camel. Aquí están independientes, así que no va a afectar mucho. Pero bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí basta con que coloquemos, repito, la letra S, ¿ya? Y hacemos la conversión simple, que es lo que nos está pidiendo. ¿Sí? Igual sigue lo mismo, colocamos la distribución y ya está hecha la conversión simple. Y luego, en este no es el caso, copiaríamos todo el ejercicio y después haríamos perdón, haríamos después el cambio de premisa, ¿sí? Este no es el caso, así que no tenemos problema. El caso suele suceder más con la parte que ustedes tienen ahí en exámenes, pero bueno, dejemos eso. Y luego acá hacemos lo que nos piden con la letra M, ¿sí? Hacemos lo que nos pide, cambio de premisa. La menor le pasamos arriba y la mayor la bajamos, ¿no? Entonces, copiamos tal como está así, pero simplemente cambiamos el orden. ¿Sí? ¿Ven? Camens. Y luego, para decir cuál es el nombre, pues ubicamos simplemente el término medio, que sigue siendo de la primera figura, ¿ya? Y nos vamos a la primera figura y buscamos un nombre que tenga EAE. En este caso es Celaria. O Celaria. ¿Ya? Y ahí está terminado el ejercicio. Y el último ejemplo, que quiero hacerlo con el enunciado y. Voy a borrar. Para terminar esta extensa clase. Igual tomamos de la cuarta figura, vamos a usar el modo Dimaris. ¿Sí? El modo Dimaris. Fíjense, aquí tenemos otra vez la letra S, nos está afectando la I, y la letra M, que está afectando a las vocales que están a la izquierda y la derecha. Como ya sabemos la distribución, cuarta figura, de derecha a izquierda, inclinado en diagonal, pues hacemos lo mismo. ¿Sí? Y luego colocamos el predicado, el sujeto y terminamos. Colocamos las letras que corresponden, luego la distribución pertinente, ¿sí? Y ya está. Vamos ahora a realizar lo que nos indica. Primero, la conversión. Conversión simple. De zip pasamos a esta otra forma que se puede leer, ¿no? PIS. Bueno. PIS, por cierto, ya me recordó algo a mí, pero ya termino la clase. Luego, hacemos lo mismo acá. Recuerden que primero se hace eso y luego se procedería a la siguiente parte del cambio de premisas. Aquí no tenemos
mucha dificultad en eso y realizamos el cambio de premisas, colocamos la letra M entre paréntesis para indicar lo que estamos haciendo como justificación, si no, no es válido. Si usted no coloca estas letritas aquí, no es válido el ejercicio. ¿Ya? Es como que no lo hubiera hecho. Hacemos el cambio de premisas, colocamos, ¿sí? Colocamos más aquí y aquí colocamos pin. Pin. ¿Ya? Listo. Y para terminar el ejercicio, señalamos el término medio que corresponde a la primera figura. No siempre sucede, pero en estos ejercicios así ha sido. Primera figura, buscamos en la primera figura un nombre que contenga en ese orden las letras de las vocales o de los enunciados categóricos A, I. Y si ubicamos, nos damos cuenta entonces que es Darí. ¿Entendido? Bueno, hasta ahí la explicación de la clase que corresponde al taller número 2. Bueno, me voy a asomar. Muchas gracias, muchachos, por escuchar esta extensísima clase de prácticamente 1 hora y media. Les pido que revisen sus copias, que revisen las anotaciones, que detengan el video. Ustedes lo habrán hecho, me imagino, porque es bastante extenso. Cualquier inquietud, por favor, háganla. No se olviden de enviar sus tareas a través del Classroom, de acuerdo como corresponde. Y de igual manera, revisen el Google Sites. Y ya veremos cómo están las evaluaciones. Ya las subiremos a partir de la próxima semana. Cualquier inquietud, escríbanme al correo o hagan algún comentario a través también de la aplicación del Classroom. Que tengan una excelente tarde, muchachos, o mañana o noche, no sé a qué momento estarán mirando este video. Que Dios los bendiga, cuídense mucho